Tal ¿Cómo están, estimados estudiantes? En este tutorial vamos a aprender a cómo realizar o cómo mejorar criterios técnicos de un render generado a través de un motor de render denominado Twinmotion, el motor de render que nosotros trabajamos para mejorar sus aspectos gráficos dentro del Photoshop, y lo vamos a utilizar mediante la herramienta de filtro de cámara RAW, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mejorar estas imágenes, ¿sí? De uno de sus compañeros que ha realizado sus renders de manera casi perfecta para nosotros poder importar ya estas imágenes, estos renders fotorrealistas, recalco, realizados en el programa de Twinmotion para poder agregarlo a nuestro panel, ¿sí? Entonces vamos a ello. Para comenzar tenemos que tener los 4 renders ya exportados desde el Twinmotion de manera correcta y ya finalizados, ¿de acuerdo? Cada uno de estos 4 renders van a formar parte de la esencia gráfica de nuestro panel A1. Entonces, por ejemplo, miren, nosotros acá vamos a empezar utilizando la imagen principal que ha generado su compañera. Entonces, por ejemplo, la imagen principal puede ser esta o puede ser esta. Sí, entonces yo voy a utilizar esta imagen, ¿de acuerdo? Para poder editarla dentro del Photoshop con la herramienta de filtro de cámara RAW. Entonces acá le doy clic derecho y lo coloco acá en abrir con Adobe Photoshop. Vamos a abrir este proyectito con el Adobe Photoshop y esperamos que cargue. Le damos acá en OK. Muy bien, perfecto. Ahí lo tenemos. Listo, entonces el primer paso es ir acá a la pestaña superior en donde dice filtro, pero tenemos que tener seleccionada primero la imagen, esta capita. Lo vamos a colocar acá como render 1, ¿ya? Render 01 o render principal si quieren ustedes lo colocan. Tenemos presionada esa capita, vamos a filtro y filtro de cámara RAW, ahí lo tenemos. O también pueden hacer la extensión o la abreviación con las teclas de Mayus más control y A. Bien, una vez que tengamos esto va a abrirse esta ventanita interactiva del filtro de cámara RAW y ustedes podrán ver acá que tienen una serie de especificaciones técnicas que nos da el Photoshop. Para indicarles, el filtro de cámara RAW es una herramienta de postproducción. Miren, aquí están las herramientas de producción. Por eso estamos haciendo una postproducción de la imagen que permite optimizar la calidad visual de un render. En este caso, el que hemos generado desde lo nativo, que es el SKP y luego el Twinmotion, ¿cierto? Ello mediante ajustes técnicos como la exposición de contraste, altas luces. Aquí tenemos todas esas herramientas, la temperatura de color, la calidad, la textura y la reducción del ruido. Sí, es posible mejorar el rango dinámico mediante estas herramientas, estimados estudiantes, para resaltar la materialidad del proyecto y obtener una imagen con mayor realismo. Sí, vamos a mejorar acá nuestra imagen. Y la idea es de tener un equilibrio visual, que los renders generados desde el Twinmotion, el cual es un proceso que resulta especialmente útil para corregir algunas pequeñas diferencias de iluminación o color, vamos a lograr mediante el filtro de cámara RAW, sí, mediante esta herramienta, algunas diferencias de iluminación y de color, logrando una presentación arquitectónica más profesional y con mejor impacto gráfico para nuestro panel A1, que eso es lo que nos interesa. Sí, entonces vamos a mover algunos de estos rangos, poder mejorar estos aspectos. Bien, ya que estamos acá en filtro de cámara RAW, vamos a comenzar a mover algunos de los puntos, ¿sí? Vamos a mover algunos de estos puntos. Por ejemplo, en la exposición, miren, les muestro. Acá la imagen, los contornos superiores e inferiores están muy oscuros, ¿no es cierto? Entonces significa eso, estimados estudiantes, que cuando nosotros vamos a imprimir nuestro proyecto, estas esquinas, todas estas esquinas van a salir muy oscuras. Imagínense, visto desde una pantalla que es un formato de RGB, se ve de manera ya oscura. Ya imagínense en un CMYK, ¿no? Que son las impresiones, se va a ver muy oscuro. Entonces aquí vamos a ir moviendo, por ejemplo, estos valores, la exposición. Podríamos aumentarle, miren, lo vamos aumentando la exposición sin que quememos nuestra imagen, ¿no? Es importante de que no quememos la imagen, pero podemos ir moviendo la exposición. Puede ser a un 0.80. El contraste, miren, puede ir subiendo el contraste o bajando el contraste. Miren cómo los colores se van haciendo mucho más acentuados, mucho más cálidos, y acá un poco menos, ¿no? Un poco menos cálidos, menos acentuados esos colores. Entonces puede ser que lo dejemos acá en un 5 nomás para no abusar mucho de este valor. Las iluminaciones, fíjense bien. Ilumino más mi escena, ilumino menos mi escena. Ilumino más, ilumino menos. Quiero que verifiquen cómo cambia los valores del cielo. Sí, miren, aquí se hace el cielo más blanco, prácticamente se está quemando la imagen y la fachada, y acá no, miren. Acá prácticamente estamos bajando todas las iluminaciones de nuestra imagen. Entonces aquí vamos a subirlo solamente un poquito, unos 10, nada más que unos 10, ¿de acuerdo? Bien, las sombras, miren acá, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Las sombras, miren cómo acá las sombras se hacen muchísimo más acentuadas y acá más tenues, ¿ven? Entonces la clave es acá mover
el scroll de las sombras. Sí, miren, por ejemplo, vamos a aumentar esto por lo menos a un 83% o a un 80 diría yo. Muevo esto a un 80 y puedo bajar acá, por ejemplo, las iluminaciones ya. Miren, puedo ir bajando acá las iluminaciones, lo puedo dejar en un 0 porque las sombras ya las estoy corrigiendo. La idea es de que la imagen no salga oscura, muchachos, ¿sí? Entonces ahí podemos dejarlo a estos valores. Verificamos otra vez el contraste y creo que el contraste también podría menorarse un poquito, ¿sí? Para no tenerlo tan acentuado sus colores. O si desean ustedes tener unos colores mucho más vivos, pues lo dejan aquí en un 5 nomás. Sí, bien, sigamos moviendo a ver la exposición, capaz acá que cambie algo. No, miren, si acá pongo mucha exposición ya se me terminó de quemar completamente la imagen. Así que lo vamos a dejar en una exposición como lo teníamos hace un momento de 1.080, solo de 1.080. Ahí está, perfecto, muy bien. Blancos, miren, fíjense en los tonos blancos, miren cómo se acentúan ahí y acá cómo es que se disipan. ¿No es cierto? Entonces simplemente vamos a subir quizás unos 5 solamente, ya está. En negros, miren, los negros se acentúan mucho más, se ven en las sombras y acá se disipan, ¿sí? Se acentúan y se disipan, se hace mucho más tenues, ¿no es cierto? Entonces miren, yo por ejemplo ahí lo tengo en 0. Si yo lo aumento un poquitito más, a unos 10, puede ser que se mejore ahí el aspecto de los negros en mi imagen. De acuerdo, muy bien. Ahora vamos al tema de color, la temperatura. La imagen mucho más cálida y mucho más fría. Más cálida y más fría. ¿Ven? Entonces simplemente creo que le vamos a bajar un poquitito nomás la calidez de la imagen. Lo vamos a bajar un 3 y lo vamos a dejar, estimados estudiantes, para que los amarillos no sean tan acentuados tampoco. Ustedes saben que todo en exceso es dañino, entonces no hay que tener tantos amarillos y tantos cálidos tan acentuados. Entonces dijimos acá que íbamos a bajar a un -3. Y ahí quedaría. Perfecto. La matiz sí la dejamos tal cual como está, en 0. Esa no la cambiamos. La intensidad del color, miren, colores mucho más intensos, pero en la realidad esto no funciona tanto, ¿no? Y colores mucho más tristes, más apagados y demás. Hay que dejarle en un 0. No hay que mover este scroll. La saturación. La saturación de color muchísimo más acentuada y menos acentuada. Si bajamos la saturación de color al mínimo, pues será una imagen en blanco y negro. Y si la subimos al máximo, pues todos los colores tomarán la mayor vitalidad posible, por así decirlo. Entonces vamos a dejar en un 0 y ahí está. Muy bien, ahora vamos a los últimos valores. La textura, miren, fíjense bien. Aumento el valor de la textura y miren cómo es de que las texturas prácticamente acá en la imagen se visualiza mucho más, miren, cómo se acentúan más. Y aquí lo bajo. Es como si lo pasáramos un maquillaje, ¿no? Y no se viera tan esas texturas, miren. Entonces podemos trabajar con una textura de 25 a 30 ya. De 25 a 30 para esta imagen. Muy bien. La claridad. La imagen, esa textura muchísimo más clara, mucho más acentuada. Verifiquen cómo la escena se hace más rugosa. Miren, más rugosa, más nítida. Y acá prácticamente borramos esa rugosidad y baja la nitidez, ¿no? De la imagen. Se hace mucho más suave. Entonces podríamos manejar en un rango de un 5. Solo de un 5 para no abusar tanto de este valor. La neblina. Bien, entonces a veces hay neblina dentro de la escena de nuestra imagen. Bien puede aumentarse, bien puede disminuirse, aumentándolo un 100%. O podemos agregar neblina. Miren acá cómo se agrega la neblina. Ahí está. Pero no queremos eso, ¿verdad? Nosotros no queremos de que se pierdan los valores de la imagen, así que lo vamos a dejar en 0%. Ya está. La viñeta sí, de cajón, eso no lo utilizamos, eso queda así, tal cual como está. No vamos a utilizar viñeta. Y el granulado. Vemos acá en la imagen que el granulado hace de que aparezcan unos puntos, como unos píxeles, miren. Esto de acá es una imagen súper granulada y menos granulada, ¿ven? Pero en nuestro caso, estimados estudiantes, en nuestro caso no vamos a agregarle este valor porque no estamos haciendo una imagen ilustrativa. Si nosotros estuviéramos haciendo una imagen ilustrativa, pues el granulado lo subimos al 100% y esto de acá tendría otra vista, ¿no? Miren. Acá, una vista un poco más esquemática. Pero lo que nosotros queremos hacer es de que esta vista sea 100% realista. Y ahí está, miren. Verifiquen acá cómo es que está iluminada de manera correcta las escenas interiores. Aquí está la sala, comedor, cocina y todos estos elementos que su compañera lo ha detallado e iluminado, además de ambientado de manera correcta. Y ahí está, miren, estos son los valores que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Estos valores se pueden guardar, estimados estudiantes, se pueden guardar. ¿Y cómo lo guardo, arquitecto? De la siguiente manera. Fíjense bien, acá en la parte de la derecha tienen esos 3 puntitos donde dice más ajustes de imagen. Hacemos un clic y vamos acá a guardar todos los ajustes que nosotros hemos establecido, como el perfil de color, los efectos, las curvas, los detalles y demás elementos que hemos editado. Simplemente acá guardamos todo y vamos a elegir una carpeta. ¿De acuerdo? Vamos a elegir acá una carpeta. Aquí en mi caso es mi carpeta de PSD, componentes para el panel, y lo vamos a guardar dentro de renders. Vamos a colocarle acá ajustes o
filtro de cámara RAW -R Gambini. ¿Sí? Guardar y ahí está. Aceptamos y ahí está. ¿Vieron cómo la imagen cambió drásticamente? Entonces vamos a verificar acá cuál es la extensión de esta imagen. Esta imagen es un PNG, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces lo vamos a exportar también como un PNG. Si ustedes lo tienen como JPG, pues lo exportan como un JPG, no hay problema. Entonces acá ponemos en exportar como PNG, la altura, la anchura, la escala al 100%. Muy bien, esto lo tenemos de manera correcta. Ahora vamos acá, regresamos acá a los render y vamos a colocarlo acá en el render 2 y lo vamos a colocar abajo como guión bajo filtro de cámara RAW. Así lo vamos a guardar ya para no equivocar. Lo guardamos y esperamos que exporte la imagen desde el Photoshop hacia nuestra carpeta que hemos elegido. Muy bien, entonces acá verificamos cómo es que la imagen ha cambiado. Miren, así teníamos en una primera instancia, realizado desde el Twinmotion. Y así es como se ha mejorado dentro del Photoshop con filtro de cámara RAW. Miren, ahí está. La diferencia es bien acentuada, como ustedes pueden verificar. Miren, cómo cambian los colores, las saturaciones, los negros y especialmente cómo cambian las sombras, ¿no es cierto? Miren, ahí está muchachos. Entonces así es como ustedes van a editar de manera correcta dentro de su Photoshop, habiendo ya obtenido ustedes los renders con su motor de Twinmotion. ¿Sí? Ahí está, miren, la diferencia. Muy bien, y así vamos a hacer con las demás imágenes, ¿no es cierto? Bien, ahora tenemos nosotros 3 imágenes restantes que debemos de mejorar. Entonces ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, por ejemplo, acá tengo este render, voy a abrirlo con Photoshop y está para mejorar la iluminación y demás. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a abrir el filtro de cámara RAW teniendo seleccionada esta imagen, esta capa, es decir, y vamos a abrirlo con filtro de cámara RAW dentro de los filtros, dentro de esa pestañita. Para ya no estar moviendo recurso por recurso, solamente vamos a ir acá al puntito, a esos 3 puntitos. ¿Se acuerdan que habíamos guardado los ajustes ya preestablecidos? Vamos a esos 3 puntitos y vamos acá a cargar los ajustes. Y los ajustes lo tengo acá, estimados estudiantes. Miren, verifiquen, ¿ya? Lo tengo acá en mi carpeta de PCD, dentro de mis renders, y ahí lo tengo. ¿Se acuerdan? Filtro de cámara RAW R Gambini. Vamos a abrirlo y ahí miren, y ahí están los ajustes que habíamos preestablecido anteriormente en el render. Pero acá hay una salvedad muy importante. No todos los renders necesitan los mismos ajustes. Por ejemplo, los ajustes que he utilizado para mi anterior render respecto a este no le están calzando de una manera tan correcta. Vamos acá a modificar algunos de los puntos sí, para que este render se haga mucho más realista, ¿de acuerdo? Porque está sobrecargado, ¿no es cierto? Está sobrecargado. Por ejemplo, acá las sombras sí las vamos a bajar un poco más. Aquí sí podría ser un 35 solamente. Las iluminaciones también pueden bajarse un poquito o pueden aumentarse. Creo que se van a bajar solo un -3. Ya está. El contraste, vamos a verificar qué tal nos va con el contraste. Puede bajar o puede disminuir. Creo que va a quedarse en un 5. Los blancos, verifiquen, miren cómo están los blancos. Los blancos sí tienen que bajar un poco más, porque tenemos un poco quemada esa imagen también y no la tenemos tan realista. Ahora vamos a los negros. Los negros sí se van a quedar en un 10%. La temperatura, miren, más temperatura, menos temperatura. Aquí en este caso la temperatura sí va a bajar a un -7, ¿de acuerdo? A un -7. La intensidad puede que también baje un -2 solamente. Y ahora vamos a las texturas, por ejemplo. Vamos aumentando un poquito más las texturas, a un +30. La claridad, verificamos acá la claridad, que esté a un +20, y el borrado de neblina, viñeta y granulado, eso sí no lo movemos. Ahí está. Entonces para esta imagen sí hemos tenido que cambiar algunos de estos valores, porque no necesariamente, como les repito, no necesariamente todas las imágenes tienen el mismo comportamiento de los ajustes que yo he preestablecido en un inicio. Entonces colocamos acá en aceptar y simplemente vamos acá a archivo, exportar, exportar como, esperamos que cargue un ratito. Sí, PNG, todas las indicaciones están acá correctamente realizadas. Y esto es el render 4 filtro de cámara RAW. Para que ustedes sepan cuál es el filtro de cámara RAW, ¿sí? No vaya a ser que ustedes me exporten el render que ha salido netamente del Twinmotion y el render que han realizado dentro de su Photoshop no me lo carguen. No tendría sentido, ¿no? No tendría sentido que me pongan este render dentro de su lámina en vez de este.
Entonces, para que tengan ustedes una correcta codificación, colóquenlo el mismo nombre, solo que con un guión bajo y filtro de cámara RAW. Ahí está, miren, la diferencia de esta imagen que nos saca el Twinmotion, que no digo que está mala, pero puede mejorarse, ¿no? Miren cómo se mejora. Ahí está. Se puede mejorar muchísimo más. Entonces, ustedes, estimados estudiantes, como requisito esencial y fundamental, además de obligatorio, tienen que corregir todas sus imágenes que salen dentro del Twinmotion, que salen exportadas del Twinmotion, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen tiene que mejorarse muchísimo, ¿no? Para que pueda parecerse a estas imágenes que tenemos acá. Imágenes mucho más vivas, más llenas de color, porque esto va a estar impreso dentro de un banner A1. ¿De acuerdo? Entonces, estimados estudiantes, ahí verifican ustedes los cambios. Y bueno, les invito a que terminen de realizar todos estos recursos gráficos que son los últimos para componer su banner A1. Y continuamos, sí, continuamos. Muchas gracias.